Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Azal y Atay. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La industria del entretenimiento turco ha sido sacudida esta semana por una inesperada y sorprendente confesión de una de sus actrices más queridas. Azal Keylia, conocida por su elegancia, su talento actoral y su participación en grandes producciones como Aşk Memnu y Bizim Hikaye, dejó caer, quizás sin querer, una bomba emocional que nadie esperaba. Todavía está enamorada de su antiguo compañero y galán, Atay Ulusoy. Una confesión inesperada en una entrevista informal. Todo ocurrió durante una entrevista relajada con una revista de estilo de vida y cultura, donde Azal hablaba sobre sus últimos proyectos, la maternidad, y sus planes para el futuro. En medio de la charla, el periodista le preguntó sobre sus recuerdos de la serie Adnferia Koydum, una producción que no solo marcó un antes y un después en su carrera, sino también en su vida personal. Entre risas y anécdotas, Azal respondió con nostalgia. Fueron tiempos mágicos, trabajar con Atay fue como vivir una historia paralela. Había una conexión tan intensa. A veces me pregunto cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes. Aún siento algo muy profundo cuando pienso en él. El periodista, sorprendido, le preguntó si eso significaba que todavía sentía algo por él. Azal, visiblemente sonrojada, trató de cambiar de tema con una sonrisa nerviosa, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales no tardaron en estallar. La historia que empezó en el set y nunca terminó. Azal y Atay protagonizaron juntos Adnferia Koydum en 2011, una telenovela que capturó los corazones de millones. Aunque nunca confirmaron públicamente un romance, los rumores de una relación secreta entre los dos estuvieron siempre presentes. Las miradas, los gestos detrás de cámaras, y su química en pantalla alimentaron la especulación de que lo que veíamos no era solo actuación. Según fuentes cercanas a la actriz, Azal habría estado profundamente enamorada de Atay durante el rodaje, pero factores como sus carreras emergentes y la presión de los medios les habrían impedido explorar esa relación con libertad. Tras finalizar la serie, ambos tomaron caminos distintos, tanto profesional como personalmente. El silencio de Atay, por ahora. Hasta el momento, Atay Ulusoy no ha emitido ninguna declaración al respecto. Actualmente se encuentra filmando una nueva serie internacional y mantiene un perfil bajo en redes sociales. Sin embargo, sus seguidores no han tardado en inundar sus cuentas con mensajes como Azal aún te ama, responde, y el amor verdadero nunca muere. Algunos allegados al actor aseguran que él también guarda cariño por Azal y que la declaración no le fue indiferente. Un amigo anónimo comentó a la prensa. Él siempre ha hablado bien de Azal. Nunca hubo resentimientos, solo tiempos diferentes. Esta confesión le ha tocado, pero es muy reservado con su vida sentimental. Reacciones en el mundo del espectáculo. Las reacciones en el mundo del entretenimiento no se han hecho esperar. Muchos colegas, directores y presentadores han expresado su sorpresa y emoción por la declaración. Algunos incluso han comenzado a sugerir una nueva colaboración entre ambos. La actriz Demet Özdemir comentó en una entrevista reciente. Sería increíble verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Tienen una química que es difícil de encontrar. Mientras tanto, los fanáticos han comenzado campañas en redes sociales bajo hashtags como #Azatay y #Vuelvan juntos, soñando con una reconciliación tanto artística como amorosa. Un nuevo capítulo por escribir. Azal Keylia, quien ha demostrado ser una mujer fuerte, sensible y auténtica a lo largo de los años, ha dejado una puerta abierta al pasado. Esta confesión no solo revela la profundidad de sus emociones, sino también el impacto que una persona puede tener en nuestras vidas, incluso después de mucho tiempo. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, este eco del pasado ha tocado el corazón de muchos, recordándonos que a veces, los sentimientos verdaderos nunca desaparecen por completo. Responderá Atay. Es esta la chispa que reavivará un amor dormido. El tiempo lo dirá para muchos. La historia entre Azal Keylia y Atay Ulusoy es una de esas conexiones que marcan un antes y un después, incluso si nunca se formalizó. Su química en Adnferia Koydum fue tan intensa que traspasó la pantalla y se quedó grabada en la memoria colectiva.
Pero detrás de las cámaras, las emociones eran mucho más complejas de lo que parecía. Una fuente cercana a la producción de la serie recuerda cómo era la relación entre ellos durante el rodaje. Era obvio que había algo especial. No se trataba solo de profesionalismo. Se miraban de una manera que no se puede fingir. Cuando no estaban filmando, aún buscaban estar cerca el uno del otro. Pero también había tensión, como si ambos supieran que lo que sentían era real, pero no podían expresarlo plenamente. El hecho de que nunca confirmaran su romance generó aún más misterio. ¿Fue una estrategia para protegerse? ¿O simplemente un amor imposible en ese momento? Lo cierto es que, más de una década después, esa chispa sigue viva en la memoria de quienes los vieron juntos. El peso de la fama y las decisiones difíciles. Azal tenía apenas 21 años cuando filmó la serie, y Atay era un modelo que recién daba sus primeros pasos como actor. Ambos estaban aprendiendo a navegar en un mundo donde cada paso era observado, cada gesto interpretado, cada palabra analizada. La presión era abrumadora. Psicólogos del comportamiento y relaciones públicas han analizado el fenómeno desde un enfoque emocional y mediático. La doctora Milaika Arslan, especialista en psicología del apego, comenta: cuando una persona vive una experiencia emocional intensa en un contexto de alta presión, como un set de filmación, esa experiencia se graba de forma muy profunda. Si además hay sentimientos románticos no resueltos, estos pueden quedarse ahí, como una herida que nunca cerró del todo. En el caso de Azal, su confesión sugiere que esos sentimientos siguen latentes. La actriz ha hablado en otras ocasiones sobre lo difícil que fue para ella lidiar con la fama repentina. En entrevistas anteriores mencionó cómo se sentía abrumada por los titulares, los paparazzis, y los rumores constantes. Quizás, en medio de todo eso, su relación con Atay se volvió insostenible. El amor en los tiempos del silencio. Durante años, Azal y Atay evitaron comentar sobre su vínculo. Aunque compartían eventos y premiaciones, rara vez se les vio interactuar más allá de lo protocolar. Muchos pensaron que habían perdido el contacto, pero algunos rumores sugieren que, en realidad, se mantenían en contacto a través de mensajes privados. En 2017, cuando Azal se casó con el actor Ali Atei, muchos pensaron que era el cierre definitivo de cualquier capítulo anterior. Sin embargo, según personas cercanas, esa etapa tampoco borró del todo lo vivido con Atay. Una fuente reveló que incluso en su boda, Azal se emocionó cuando alguien mencionó la época de Adnferia Koidum. No es que no ame a su esposo. Pero hay amores que no se comparan con otros. Lo que vivió con Atay fue único, y parece que nunca lo dejó ir del todo. ¿Y ahora qué? El futuro de una historia inacabada. Los fanáticos de la pareja, o mejor dicho, del dúo Azatay, se encuentran en estado de euforia. Cuentas de fans han revivido antiguas fotos, escenas románticas de la serie, y momentos detrás de cámaras que ahora se ven bajo una nueva luz. En TikTok, clips de entrevistas antiguas donde Azal sonríe tímidamente al mencionar a Atay se han vuelto virals. En Twitter, miles de usuarios debaten sobre si esta confesión es una simple nostalgia, o un verdadero deseo de reencuentro. La productora Iyapm incluso ha expresado interés en reunirlos en un nuevo proyecto. El público los ama. Si ambos están dispuestos, nosotros estaríamos encantados de crear una historia que los reúna. A veces, la ficción puede ayudar a cerrar heridas del pasado, o abrir nuevas oportunidades. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.